Desde el principio, el Papa Francisco tenía un don. Buonasera. Un simple buenas noches del recién elegido cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, el primer Papa de las Américas. Nunca antes un pontífice había elegido el nombre Francisco, en honor al santo conocido por su pobreza y amor a la naturaleza. Con ello, Bergoglio estableció el tono de un pontificado marcado por la atención a los más necesitados y a una manera sencilla de vivir. El nuevo prelado de la Iglesia Católica decidió no vivir en los apartamentos históricos del Vaticano, sino en una simple casa de invitados en el complejo. Las elaboradas túnicas y joyas papales permanecieron en el vestuario, ya que Francisco solo utilizaba su sotana blanca con una simple cruz de estaño, y cuando necesitaba que le arreglaran los anteojos, se subía a un auto e iba por sí mismo a una óptica en Roma, un estilo práctico que aprendió en las calles de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando era guardia de seguridad de un club nocturno, tomaba el transporte público. Y siempre fue hincha del equipo de fútbol argentino San Lorenzo. Sus palabras simples siempre encontraban la manera de llegar al corazón de los temas controversiales. Creo que la Iglesia debería no solo disculparse con esta persona que es gay, a quien ha ofendido, pero debe disculparse con los necesitados, con las mujeres explotadas, con los niños explotados en el trabajo. Debe pedir disculpas por haber bendecido muchas armas. No cambió la oposición de la Iglesia Católica hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero convenció a muchos de que era un papa abierto a los cambios. Francisco era un campeón del medio ambiente y emitió una encíclica para advertir sobre los peligros del calentamiento global y la cultura de desperdicio por parte del consumidor en Occidente, que daña nuestro clima y el sustento de los necesitados. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder. El pontífice enfatizó en ese punto cuando viajó a Estados Unidos, el hogar de los vehículos todoterreno consumidores de gasolina en un pequeño Fiat. Se sentía cómodo entre los pobres y los poderosos. En el patio de la Casa Blanca hizo un pedido para los inmigrantes. Como el hijo de una familia de inmigrantes, estoy feliz de ser un invitado en este país que fue construido principalmente por esas familias. Y durante un tiempo que marcó una dramática crisis de refugiados en Europa, Francisco incansablemente hizo llamados para que los gobiernos y las personas no cerraran sus ojos o sus fronteras. Y quiso dar el ejemplo al llevar a 12 refugiados sirios en su avión después de un viaje a la isla griega de Lesbos. En el complicado terreno de la Tierra Sagrada, el Papa Francisco rezó en el muro que divide a la ribera occidental y a Jerusalén y abrazó a sus amigos judíos ante el Muro de los Lamentos. El Papa dedicó su atención a quienes, como él decía, vivían en las periferias, a los excluidos de la sociedad. Los hambrientos, los sedientos, el extraño, el desnudo, el enfermo y aquellos en prisión. Era un mensaje que el mismo Francisco practicó durante muchos momentos en su pontificado: abrazar a los discapacitados, lavar los pies de los prisioneros, instalar duchas para personas sin casa en el Vaticano. Una de sus características, o la característica de toda su vida, fue la humildad. Una humildad que atrajo al mundo, con políticos y estrellas haciendo fila para conocerlo en el Vaticano. A veces no era muy popular dentro del Vaticano. Las reacciones de los conservadores molestos sobre su método liberal de las enseñanzas de la Iglesia, las promesas de reformas de transparencia financiera que nunca se materializaron y el escándalo de abuso sexual continúan siendo los problemas más grandes de la Iglesia Católica. Cuando toda la Conferencia de Obispos de Chile renunció por los escándalos sexuales en el país, Francisco admitió en una carta que él también era parte del problema. También fue acusado de ser un problema por un exdiplomático del Vaticano, quien le habría mencionado las denuncias de abuso sexual contra el excardenal de Washington, Theodore McCarrick, 5 años antes de que se hicieran públicas. Según esa versión, Francisco le permitió seguir en el cargo. No diré una sola palabra sobre esto. Francisco eventualmente destituyó al cardenal de Estados Unidos y llamó una reunión global de obispos para hablar del problema, pero fue criticado por tomar decisiones tardías e insuficientes en cuanto al abuso sexual.
No hay duda de que los escándalos de abuso sexual infantil son la mancha en su legado. Una y otra vez el Papa Francisco dijo lo adecuado, se reunió con las víctimas, expresó dolor sincero, expresó su resolución de hacerlo bien, pero la mayoría de sus críticos y muchas víctimas dirían que esto no fue reflejado con una política de acción. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus en 2020, esta imagen del Papa bendiciendo al mundo desde la plaza de San Pedro vacía se convirtió en un símbolo de una época sombría. Francisco le pidió a los países que compartieran sus vacunas con comunidades pobres y vacunó en el Vaticano a cientos de personas necesitadas y sin hogar. El año siguiente, durante un viaje histórico a Irak, se convirtió en el primer papa en visitar ese país. Francisco se paró encima de los escombros en Mosul, que había sido una fortaleza de ISIS. También fomentó su acercamiento al mundo musulmán en una reunión sin precedentes con el alto clérigo musulmán chiita, el solitario gran ayatolá Ali al-Sistani. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Francisco fue defensor de la paz. Evitó condenar abiertamente a Vladimir Putin, pero pidió públicamente al presidente ruso que detuviera la guerra por el amor de su gente. Francisco habló varias veces por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante el 2022, pidiéndole que, y cito, sea abierto a las propuestas serias de paz. Francisco siempre llevó un mensaje de fraternidad. Fue uno de sus mensajes más importantes, que todos somos hermanos y hermanas a pesar de nuestras diferencias. Cuidar a la tierra y al prójimo, dijo, y no se les olvide rezar por mí.